Aunque usted no lo crea, y comienzo así porque esto le dolió hasta el fondo al orgullo de Israel, aunque usted no lo crea, Israel, quien se decía indestructible, es humillado por Siria. Un poderoso F-16 no pudo escapar del fuego sirio. La batería antiaérea le pegó un revés por haberse metido al país. Después Israel reaccionó como el niño que no sabe perder. Reunió sus fichas y contestó con un fuego abusivo. ¿Cómo empezó todo esto? Con una acusación de Israel que hasta ahora no ha probado y que Irán desmiente. Veamos qué hay dentro de la historia en Detrás de la Razón. Según el régimen de Israel, un dron de fabricación iraní infiltró su espacio aéreo desde Siria. Dice que lo derribó su defensa antiaérea. Israel califica el hecho de una provocación. El ejército de Siria entonces derriba al F-16 israelí que había atacado una base militar en el territorio sirio. El avión se estrella en los territorios ocupados tras ser atacado por la defensa antiaérea siria. Ambos pilotos se eyectaron y resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. El régimen israelí lanza una nueva ola de intensos ataques contra varios objetivos militares en distintos puntos de Siria. Un ataque masivo, sin precedentes desde el inicio de la guerra en Siria. Siria denuncia en la ONU los ataques de Israel. Dice que la ofensiva es parte de una estrategia del régimen israelí para apoyar a los terroristas en Siria. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide la reducción inmediata e incondicional de la tensión. Afirma que sigue de cerca la alarmante escalada militar en Siria y los peligrosos efectos secundarios en las fronteras. Muchísimas gracias a nuestro equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias a usted siempre por estar con nosotros. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos aquí en nuestro video wall. Buenas noches aquí en Teherán. Pablo Jofré Leal, analista internacional, él está en Santiago, allá en Chile, y Alejandro García, analista internacional, está allá en Madrid, en España. Muchísimas gracias. Alejandro, comienzo contigo. Mira, Alejandro y Pablo, tenemos muchísimas preguntas, así que solo les voy a dar, un minuto para cada respuesta. Nos vamos a ir con preguntas muy puntuales, muy técnicas, y con todo respeto al minuto, los corto para darle paso al otro ponente. Comienzo contigo, Alejandro. ¿Por qué Israel no ha mostrado la evidencia? ¿Por qué no ha mostrado que tiene en su poder el presunto dron de Irán y solo ha mostrado un video? Pues la razón la tendrá Irán escondida, evidentemente. Los motivos por los cuales Israel ha contraatacado ha sido porque tiene los hechos claros, y es porque lo han considerado como un acto beligerante, un acto de agresión. Cuando ellos crean que es pertinente mostrar esas evidencias, las mostrarán. Pero indudablemente, de que se demuestre que venía de Irán, que venía de Siria, este dron o esta primera invasión que fue el acto de agresión,
Lo que hay que aclarar es que es un acto de agresión y que ha sido un acto beligerante en contra de la soberanía de Israel y que Israel tiene todo el derecho de proteger a sus ciudadanos y de contraatacar a ese actor externo. Bien, voy a preguntar todo, Pablo, así que no te preocupes. Yo te pregunto primero, Pablo, ¿Israel lanzaría un ataque nada más porque sí, inventando primero un dron y luego además de que es de Irán? ¿O si hubo un dron que violó, te pregunto, en realidad que violó su radar, Pablo? Primero, no tiene nada que mostrar, no hay dron, es un montaje, una falsedad. Pues Israel es un régimen basado en la falsedad, que usa la denominada estrategia de la Hasbara, ¿no? La explicación que implica desvirtuar los acontecimientos, adaptarlo a su política de agresión, de colonialismo, de bandidaje en la zona de Oriente Medio, como parte de una política comunicacional y política exclusiva. No es casual que este régimen use el embuste, la mentira, la distorsión para hablar, por ejemplo, de vallas de seguridad para referirse al muro de ocupación, o hable de territorios en disputa cuando estamos hablando de un proceso de ocupación y colonización. Israel no necesita excusas para lanzar su ataque. Y si no hay excusa, las inventa, las fabrica, transforma determinados hechos en el clásico síndrome de dispar y llora, ¿no? De apelar a la defensa para atacar, como lo sostuvo el invitado de Madrid, como lo ha hecho desde el año 1948 a la fecha, cuando fue creada esta entidad como premio de consuelo a los crímenes cometidos contra los judíos en Europa y donde han sido los pueblos de Oriente Medio los que han pagado las culpas de esos crímenes. Bien, a ver, Pablo, incluso Irán dice que no tiene puestos militares ni armas dentro de Siria y que Israel era un mentiroso. Bueno, esto porque lo estás diciendo tú. No solo porque lo diga el gobierno de Irán, y si Irán tiene asesores militares es por mandato del propio gobierno sirio, que está permitido por la ley internacional solicitar ayuda cuando un país es agredido. Las fuerzas aeroespaciales rusas y las fuerzas que hay de apoyo del gobierno de Irán son legítimas, a diferencia de la agresión de Israel. Bien, a ver, Alejandro, la segunda pregunta muy importante. ¿Qué le pasó al superpoder de Israel? ¿Cómo es posible que le derriben un F-16? Es la primera vez en 30 años que le derriban un F-16 en combate. Te pregunto, ¿Israel está dejando de ser poderoso o su equipo ya es obsoleto? Pues yo creo que esta parte del debate es bastante interesante, ¿no? Y trayendo tal vez el debate un poco la parte más realista y no inventando historias, creo que hay que reconocer que tal vez se ha subestimado un poco, ¿no? El poder externo que tienen estos países a los cuales Israel considera como sus enemigos, el caso de Irán, el caso de la influencia de Irán dentro de Siria, pero sobre todo porque anteriormente, como lo dices, no se habían visto estos hechos desde los 80, desde el caso donde Israel en la guerra, en este caso con el Líbano, bueno, había tenido también unos episodios similares. Pero sí creo que es importante para la redefinición de la política militar de Israel y que no tengo duda alguna de que evidentemente van a utilizar esto como sistema para poder medir de nuevo las reacciones que van a tener en contra de otros ataques beligerantes. Bien, a ver, Pablo, pues la misma pregunta. ¿Qué le pasó al superpoder de Israel? ¿Está dejando de ser poderoso o el equipo ya se le está poniendo viejo? No, Roberto, no está dejando de ser poderoso. Lo sigue siendo y lo peor sería minimizar ese poder. Israel tiene poder militar y un poder financiero que se apoya en sus avales occidentales, empezando por Washington. Y eso no es historia, eso es realidad. Pero lo positivo es que los pueblos de Oriente Medio han acumulado suficiente experiencia, pero también acompañado de rabia e indignación, que les permite usar sus propias potencialidades militares. Y esto no es reciente, proviene desde el año 2006, cuando las fuerzas sionistas fueron derrotadas en la guerra de los 33 días, el año 2006, por el movimiento Hezbollah. Su equipo no es obsoleto, es que ahora se enfrenta con claridad a contendientes con capacidad militar que cuentan con apoyo de fuerzas como es el eje de la resistencia, dotado de armas modernas. Israel se tiene que cuidar mucho de lo que hace ahora. No está enfrentándose a niños, mujeres y personas desarmadas, asesinándolas como lo hace en Palestina impunemente, como lo hace cotidianamente en Palestina. Ahora se trata de responderle en forma contundente, que es lo mejor que pudo haber pasado en la zona de Oriente Medio, porque es la forma de combatir al sionismo y una ideología bélica que ha traído solo desgracias a ese mundo, a esa región, a los pueblos de Oriente Medio. Bien, voy con Alejandro. A ver, la tercera pregunta importante. Suponiendo que un dron entrara en sus radares de Israel, ¿no es, te pregunto, no es una respuesta desmedida, sanguinaria y violatoria bombardear territorio sirio por un dron que en las propias palabras de Israel, en los mismos informes, ni siquiera iba armado? Alejandro.
Pues evidentemente no. Estamos hablando de que es una situación de un contexto de guerra. Es una zona donde durante los últimos meses y sobre todo las últimas semanas ha habido muchísima tensión. Cualquier acto beligerante, cualquier acto que lleve a esas tensiones a escalar, lo que va a producir es una reacción acorde con lo que ese acto puede generar. El mensaje que ha enviado Israel ha sido un mensaje muy claro, y es: cualquier otro acto de violación de la soberanía vamos a reaccionar de esta y más. Bien, pero lo dijiste acorde. A ver, Pablo, acorde, ¿no? Va